FM 89.1, Radio Universidad. Decíamos que íbamos a hablar con Héctor Polino, es el titular de Consumidores Libres, porque en el día de hoy se renueva el plan Precios Cuidados, ¿no? Con algunos aumentos, en promedio de entre un 5 y 6%. Estos precios que aparecen hoy estarán vigentes hasta el mes de octubre, si no me equivoco. Para saber un poquito más acerca de esto, bueno, justamente lo tenemos a Héctor en línea. Héctor, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Tavo Cibreiro y Luz Salomón, te saludamos desde Radio Universidad. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, el programa de Precios Cuidados arrancó en el mes de enero del año 2014 por 3 meses con una determinada cantidad de productos y a su vencimiento se fue renovando, agregando o quitando productos de acuerdo a las características de la época del año, hasta que llegó el gobierno de Mauricio Macri, que tomó el programa y lo continuó con la única modificación que en lugar de renovarlo cada 3 meses, se fue renovando cada 4 meses, con las mismas características que en el periodo del gobierno anterior. Hasta que llega el gobierno de Alberto Fernández, que toma el programa, lo continúa y vuelve otra vez a la renovación cada 3 meses como había sido originariamente. Una de las características importantes del programa es que la adhesión al mismo es voluntaria. Nadie obliga, ningún gobierno de turno, de los 3 que han pasado, obligan a los supermercados, tanto minoristas como mayoristas, a los autoservicios, supermercados chinos, etcétera, a adherirse al programa. La adhesión es voluntaria, pero luego el cumplimiento se transforma en obligatorio. Claro. Y si luego no existen razones que justifiquen la inexistencia del producto que está en el programa, en las góndolas del supermercado o del negocio que se ha adherido, y no hay una razón que lo justifique su ausencia, bueno, el gobierno tiene la facultad de sancionar por incumplimiento. Esa es la característica del programa. Reitero que se viene renovando desde el mes de enero del año 2014. Héctor, la sí. sensación que tengo yo, ¿no? Y que seguramente muchos oyentes, ¿no? Y muchas, por supuesto, es que desde aquel 2014 hasta hoy, no sé, iba a decir, no pareciese exitoso, ¿no? Pero no sé si es la palabra adecuada. Hay como un sabor amargo, como que no termina de estar bien reflejado en todos los negocios, ¿no? Como que falta algo, esa es la sensación. ¿Qué pensás vos? Y pienso lo mismo. Vos fijate, está vigente el programa de Precios Cuidados. En el mes de marzo del año 2020, el Poder Ejecutivo puso en funcionamiento el programa de precios máximos, con precios de referencia al 6 de marzo, y estuvo vigente hasta hace 2 meses. El gobierno puso en funcionamiento en su reemplazo el programa de Super Cerca, que son precios congelados por 6 meses, donde hay 70 productos y acuerdos con 24 empresas. Todos estos programas y estas medidas que se tomaron, el congelamiento de las tarifas del agua potable en el área de AISA, de las tarifas eléctricas en el área de concesión de Edenor y de Sur, el congelamiento de las tarifas del gas natural, todas medidas que fue tomando el gobierno nacional, incluso durante varios meses estuvieron congelados el precio de los combustibles, etcétera. A pesar de la caída del poder de compra de vastos sectores de la sociedad argentina, de los trabajadores,
en relación de dependencia como consecuencia de la pandemia, la menor actividad económica. No obstante, la pérdida del poder adquisitivo de los saberes de la clase pasiva, sobre todo de aquellos jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de los jubilados de nuestro país. No obstante todas esas medidas, los precios de los productos de la canasta de alimentos no dejaron de aumentar, como tampoco dejaron de aumentar el precio de otros bienes y servicios. Por eso es que la Argentina sigue teniendo el proceso inflacionario que tiene. Entonces, en la Argentina hay un problema de fondo. Hay hoy una cultura inflacionaria que se ha instalado en la sociedad. Se aumentan los precios por las dudas. Hoy el comerciante que vende un producto a un determinado precio no sabe a qué precio lo va a pagar cuando lo tiene que reponer. Entonces, por las dudas, lo va remarcando. Se ha dolarizado prácticamente toda la economía argentina, lo que es un verdadero desatino, porque en todo caso la variación del tipo de cambio tendría que influir en el precio de aquellos productos que son importados, o en el precio de aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no luego en el 100% del precio final del producto. Este es el problema de la Argentina, sí, que no se cumplen las normas legales vigentes. Sí, y también como bien decías vos, Héctor, digo, más allá de de ese no cumplimiento de las leyes, también por aquí, por estas pampas, ¿no? Vuelan, por el aire las teorías económicas, ¿no? El problema que siempre, la moneda cae a favor de lo que más tienen, ¿no? Porque vos recién decías, ¿no? En tu correcta descripción, resulta que se está comprando menos y sin embargo, a ver, cualquier teoría económica, sí, básicamente te dice que si se está comprando menos, ¿no? Si tenés menos demanda, el precio tiene que bajar. Eso es lo que me enseñaron a mí, en séptimo grado, ¿no? Durante el estudio en la primaria. Sin embargo, aquí eso ocurre, se baja la demanda, o sea, la gente no compra y en lugar de bajar los precios suben. Es realmente insólito lo que pasa en la Argentina. Esto me lleva a pensar, no sé, Héctor, ¿qué crees vos? Digo, y también la tengo a luz, aprovecho para decirte que seguramente tendrá algunas preguntas, protocolo mediante, desde casa. Digo, esto me lleva a pensar que evidentemente estamos frente a otra situación, ¿no? Más bien, en lugar de un proceso inflacionario, yo comienzo a sospechar y me parece que estamos haciendo algún tipo de transferencia de riqueza también al mismo tiempo, al menos. Sin duda, sin duda. Cuando vos analizás las ganancias que han tenido los grandes grupos económicos, es un verdadero escándalo. Y en periodos de profunda crisis como la que vive la República Argentina, crisis como la que vive el mundo. Por ejemplo, te voy a dar los datos. La empresa Arcor, la ganancia bruta que tuvo en el primer trimestre del año 2020 fue de 11.192 millones de pesos. Y la bruta que tuvo en el primer trimestre del 2021 subió a 15.212 millones de pesos, con un aumento de la ganancia bruta interanual del 35,9%. Omastellone tuvo en el primer trimestre del 2020 una ganancia bruta de 3.309 millones de pesos y en el primer trimestre del 2021 4.392 millones de pesos, con un aumento de la ganancia bruta interanual del 32,7%. Molinos Río de la Plata
tuvo una ganancia bruta en el 2020, en el primer trimestre, de 2.119 millones de pesos, y en el primer trimestre del 2021, 4.156 millones de pesos, con un aumento de un 96,1%. Ledesma, en el primer trimestre del 2020, 3.012 millones de pesos, y en el primer trimestre del 2021, 3.753 millones totalmente. de pesos. Y Héctor, y es más, digo, y ahí Luz te quiere hacer una pregunta, algunas de esas empresas que mencionaste, si te vas al año 2019, tuvieron resultados negativos también, ¿no? A propósito de esto que decía. Pero Luis te quiere hacer una pregunta, Héctor. No, Héctor, digo, sacándote un poco del lado del tema alimentos, ¿no? Lo que ocurrió esta mañana, y cortito porque sé que estamos sobre el cierre, pero el tema de NACOM, ¿no? Que autorizó esta suba del 5%, que es retroactiva a lo que es julio en Internet, telefonía y cable. Muchas empresas que tuvieron que acatar las medidas en cuanto a lo autorizado, ¿no? Por el gobierno, y que tienen que reintegrar ahora los montos. ¿Cómo fue el tema quejas, ¿no? Y lo que recibían por parte de los consumidores también y de la gente en este último tiempo, donde sabemos que hubo empresas que aumentaron sin tener en cuenta estas medidas? Sí, efectivamente, el gobierno, a través de un decreto, había congelado las tarifas, y hubieron empresas de cable, sobre todo, y de telefonía móvil, que aumentaron por las suyas el valor de las tarifas. Incluso se produjeron luego acciones judiciales que todavía están en trámite, reclamando por ese incumplimiento. Estamos ante una situación complicada, porque las empresas no respetan, sobre todo las grandes empresas, no respetan las decisiones, por ejemplo, ¿no? que hubo gente que no se tuvo que bajar de la inscripción al servicio. Exactamente. Hubo empresas a que incluso le cortaron el servicio, cosa que estaba prohibido, el corte del servicio por mora en el pago de las facturaciones. Estamos en un país donde las empresas hacen lo que se les ocurre, y el gobierno, bueno, toma medidas en algún momento, pero en medio de situación especialísima que vive el mundo y la Argentina, de la pandemia, de la cuarentena, de la pérdida del poder adquisitivo, no obstante todas esas circunstancias, está este problema económico y este problema inflacionario que vive la Argentina, que es muy difícil manejarlo, ¿no? Haciendo cumplir estrictamente todas las normas legales que están vigentes. Estamos ante una situación complicada, desde consumidores libres, al igual que otras entidades, con el ENACOM venimos trabajando, que es el ente de control de esas empresas, se viene trabajando de acuerdo, en común, pero bueno, hay empresas que violan las disposiciones que están vigentes. Héctor, 9 de la mañana, tenemos que dejar el programa, te agradecemos mucho, seguro te vamos a volver a molestar en algunos días para bueno, hablar de esto y de muchas otras cosas más. Te mando un fuerte abrazo, gracias por este ratito. Que sigas muy bien, y cuando gusten, llámeme, no hay problema. Dale. Hasta pronto. Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.